Buen día, queridos amigos. Hoy quería hablarles del tema del indiferentismo religioso. Me mandaron algunos mensajes en torno a un video que circulaba por ahí con la petición del Papa pidiendo oración y ayuno en el día de ayer, el 14 de mayo. Y entonces había un sacerdote que decía, ¿no? Bueno, todos juntos, reunidos en oración, porque si estamos seguros de algo es que somos todos hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es el indiferentismo religioso? Primero respondo a eso. No es la indiferencia religiosa, no es que no me interesa Dios, sino que el indiferentismo religioso es que da todo lo mismo, todo da lo mismo. Cualquier religión da lo mismo, todos apuntan a lo mismo, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? Bueno, Dios es uno solo, así que da todo lo mismo. Y primero explicar una cosa muy importante, no todos somos hijos de Dios, no es algo que está en común con todas las religiones. ¿Por qué? Porque hijo de Dios es algo muy específico. Nosotros sabemos lo que significa ser hijos de Dios porque somos cristianos, pero no piensan lo mismo en las otras religiones. ¿Qué pensamos nosotros de eso? El Evangelio de Juan en el prólogo nos dice: la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. El mundo no la conoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esta luz que vino al mundo capacitó, dice, para que puedan ser hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, que a partir de la fe y del bautismo, nosotros nacemos de nuevo a una vida de hijos de Dios. Y esto es para nosotros lo más importante, por supuesto, es el centro de nuestra fe. Jesús, al morir por nosotros y resucitar, nos ha transformado a nosotros por la muerte mística y la resurrección, que es el bautismo, a una vida nueva que es distinta. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pensarían, por ejemplo, otras religiones? Los judíos no pueden aceptar que nosotros seamos hijos de Dios, como tampoco aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Y los musulmanes lo considerarían blasfemo, y según el Corán hay que matar a los infieles, que seríamos nosotros, porque nos queremos hacer hijos de Dios. Para el Corán, para el Islam, solamente podemos ser siervos de Dios. Los hinduistas se preguntarían: ¿existe un solo Dios? Ellos tienen un triteísmo, ¿no? Si tienen a Brahma, Vishnu, Shiva. ¿De quién somos hijos? ¿De Brahma, de Vishnu, de Shiva? Es decir, no existe esa realidad. Y los budistas se preguntarían: ¿existe Dios? Porque no creen en Dios. Es decir, es una filosofía el budismo. Bueno, caramba, es un problema. Nosotros pensamos que era una solución, decir que todos rezamos al mismo Dios, pero resulta que no lo es. Es decir, Dios no es un término equivalente para todas las religiones. Para algunos es realmente totalmente ausente. El budismo no cree en un Dios personal. Es un panteísmo, todo es Dios, es decir, nada es Dios. Dios no está. No es un Dios personal como el que nosotros le podemos rezar y decir: Señor, escúchame. Y el Señor me escucha y me responde. O me habla, ¿no? No hay un yo-tú, sino que es una abstracción. Dios es una abstracción. Dios está en todas las cosas y decir no está en ninguna. Con lo cual, esto es el problema de las distintas religiones, ¿no? Cuando se habla de distintas religiones, se habla de diálogo interreligioso. No hay ecumenismo acá, sino que hay distintas religiones que tienen
cosas muy distintas, como por ejemplo el concepto de Dios. Es decir, si partimos de ahí, imagínense cuántas serán las diferencias. Y en todas ellas se trata de entrar en un diálogo respetuoso en el que la Iglesia no rechaza lo que tiene de verdadero y de santo las otras religiones. Que tienen verdad y tienen santidad. Bueno, tienen elementos de verdad y de santidad. ¿Y cuáles son esos elementos de verdad y de santidad? Son justamente los que tienen algún parecido con nosotros, con la fe católica. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de todo lo que tenemos en común con el Islam, que tienen el Antiguo Testamento, y ciertamente con el judaísmo ni qué hablar, bueno, entonces hay muchos aspectos, ¿no? Hay elementos de verdad y de santidad, mandamientos, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. ¿Y qué significa eso? Digamos, dejando de lado el judaísmo, que resulta en común con nosotros, toda esa tradición judeo-cristiana, en todas las otras religiones, ya sea, no sé, cosmológicas, los paganismos de las distintas épocas, los paganismos de las tribus aborígenes, amazónicas, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que tienen en común. Algunos padres de la Iglesia hablaban de las semillas de verdad, semillas del verbo, ¿no? Que están esparcidas por toda la tierra. Es decir, que el pecado original nos impidió, el pecado, la separación de Dios, por ese pecado hemos perdido la visión de Dios. Por eso necesitamos la fe y necesitamos que Dios se nos revele a nosotros y nos muestre quién es Él. Pero se ha esparcido, quedaron elementos en toda la tierra, esas semillas del verbo que se llaman. Pero esas semillas remiten, podríamos decir, al árbol, ¿no? O remiten a la verdad plena. ¿Y cuál es esa verdad plena? Justamente es Dios que se nos ha revelado a nosotros mismos. Nos manifestó quién es Él. Él es Dios, ¿no? ¿Quién nos habla de Dios? El que bajó de Dios, dice. ¿Quién es el que puede hablar de Él? Bueno, el que lo ha visto. Ese es Jesús, el revelador del Padre. Ahora, yo no voy a hablar de la salvación, ¿no? Y cómo alguien se puede salvar, si se salva o no, fuera de otra religión. Pero 3 preguntas que son muy típicas. ¿No es todo lo mismo? Segunda, ¿no es Dios uno solo? Tercera, ¿no buscan todos a Dios? Bueno, no es todo lo mismo. Dios es uno solo, pero no todas las religiones lo conocen y pueden ligarse o religarse a Él, que eso es la religión. ¿Cómo es eso? Bueno, mismo prólogo de Juan nos dice, el Verbo se hizo carne. Todos los hombres somos iluminados por Dios, pero no todos aceptan su verdad. Todos lo buscan, pero no todos encuentran la luz. Y por eso hay un hecho muy luminoso y más que nada revelador, que es la encarnación de Dios. Dios mismo vino y se hizo hombre para mostrarnos la verdad. Mientras que todos lo buscan a Dios, Dios busca al hombre, y eso es el cristianismo. Esa es nuestra fe. Es Dios que sale a nuestro encuentro, que nos dice quién es y que vino a salvarnos. Y eso es lo que nos hace distintos a todas las otras religiones. Solo Él ha visto a Dios, ¿no? Entonces, Él es la vida, solo en Él tenemos la salvación. Él es el camino, hay un solo Maestro y Señor. Y esa es la verdad que nosotros tenemos. No da todo lo mismo, no somos indiferentes a la diferencia, ¿no? Sino que la diferencia es importante. Cuando yo me pongo a dialogar con otra persona, si yo doy por supuesto que sin duda empiezo a hablar de las cosas que tenemos en común, pero después omito y escondo las cosas que tenemos de distinto, o los conflictos que tenemos entre nosotros, supongamos, ¿no?
¿voy a lograr algo? No, ese diálogo no es un diálogo porque no hay verdad. Simplemente es corrección. Mucho gusto, buen día, le digo al vecino, pero no le hablo del problema que tuve anoche, gravísimo, lo que fuera. Por eso para nosotros no hay un indiferentismo religioso. El indiferentismo religioso significa que cualquier religión da igual y mira todas las diferencias como irrelevantes, como superado, ¿no? Es aquel que dice, ellos discuten sobre Dios, yo creo que Dios no quiere que discutamos. No, bueno, momento, Dios no quiere Dios quiere que todos los hombres se salven. Sin duda que no quiere que nos matemos, que nos odiemos, etcétera, etcétera. Pero ciertamente quiere que nosotros conozcamos la verdad, que todos los hombres conozcan la verdad y que por esa verdad se salven. Por eso. Entonces, no todo da lo mismo, ¿no? No todas hay una verdad y que está por encima de todo. No todas son verdades equiparables, no todo es igual. Por supuesto que esto tiene un fundamento filosófico, que es el relativismo, ¿no? Filosófico, el que no voy a hablar ahora, lo dejamos para otro video. El relativismo, es decir, todo da lo mismo. La fe no da lo mismo. El Señor nos quiere manifestar su verdad. Y el domingo pasado nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, esto significa que Él es la verdad, que está por encima de todo y que es la verdad plena y que nosotros tenemos que conocer, amar y seguir. Que Dios los bendiga.